Bendiciones, mis amados, en este precioso día que Dios nos da. Quiero compartir con ustedes el tema que se titula Conociendo al adversario, conociendo a nuestro enemigo. Nuestras bases bíblicas están en 2 de Corintios 2:11, Mateo 16:21 al 23 y Gálatas 5:17. Entremos ya de lleno en la introducción. Mis amados, cuando nosotros conocemos a nuestro enemigo, nos preparamos, nos vamos a preparar más adecuadamente para hacerle frente y vencernos. Pero, al contrario, si no nos preocupamos por conocer sus estrategias, no nos preocupamos por conocer sus trampas, no nos preocupamos por conocer sus maquinaciones, vamos a caer en más de alguna ocasión en sus trampas. Es por eso que el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios nos aconseja que debemos conocer a nuestro adversario, debemos conocer a nuestro enemigo. El enemigo, como es un espíritu invisible, se aprovecha de las personas, usa a las personas para hacernos tropezar, para evitar así que la persona haga la voluntad de Dios. Para ser breves, vamos a ir a la primera cita. Mateo 16, 21, 23. Veamos este texto, que cuando Jesucristo estaba de camino ya, próximo a enfilar, a dirigirse a su Calvario, a su pasión dolorosa, a Jerusalén, reunió a 3 de sus discípulos y los tomó aparte y empezó a declararles y a decirles: señores, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, de los maestros de la ley, y morir allá y resucitar al tercer día. Al oír esto, el apóstol Pedro tomó aparte a Jesús y empezó a reconvenirle, empezó a decirle de esta manera: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás, me eres estorbo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Se da cuenta? Cómo Jesús, como es el Maestro, es el Señor de señores, Él sabía que Satanás, el enemigo, nuestro enemigo, estaba hablando a través de Pedro, estaba usando a Pedro como un tropiezo para hacerle desviar del camino, del propósito de Dios. Pero Jesús nos enseña que debemos ser inteligentes, debemos de detectar, debemos de saber cuándo es que el enemigo nos está atacando a través de otra persona. El enemigo se aprovecha en muchas ocasiones, hasta de nuestros propios familiares, de nuestra casa. Quizá nos ataca a través de nuestros hermanos, nos ataca a través de nuestros hijos, a través de nuestros padres. Sí, nuestra estima persona, así como utilizó al apóstol Pedro para tenderle una trampa a Jesús, así también puede utilizar a cualquier persona, sin excepción alguna, para tentarnos, para desviarnos del propósito de Dios. Veamos otro ejemplo en Gálatas 5:17. Dice esta escritura: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis o lo que queréis.
pienso, amados hermanos, y creo firmemente que el primer enemigo al que nosotros nos enfrentamos es nuestra carne, es nuestra propia voluntad. Pero aparte de eso, el segundo enemigo son las mismas personas que el diablo usa para tendernos trampa. Pero vamos a desglosar esta palabra, 2 Corintios 5:17. Vamos a extraer de ella la gran verdad, la gran realidad de esa lucha interna que hay dentro de nosotros. Veamos acá un ejemplo. ¿Qué pasa cuando estamos frente a la tentación? Cuando estamos frente al conflicto, a la prueba. ¿Qué es lo que la carne dice? Bueno, si no puedes contra tu enemigo, únete a él. ¿Qué más remedio? Y ahí queda, ahí terminó la lucha de la carne. Fácil, ¿no? Débil. Con razón. Jesús dijo en Mateo 26:41, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, débil, débil. Ahora veamos lo que el espíritu opina, lo que el espíritu dice. El espíritu dice de esta manera: no, ¿cómo le vas a dar gusto a la carne? ¿Cómo te vas a dar por vencido? ¿Cómo vas a ir en pos de tu carne, en pos de tu enemigo, dándote por vencido, haciéndote presa fácil de tu adversario para que te mate? No, eso no puede ser. Veamos entonces acá, en esta lucha interna entre la carne y el espíritu, ¿quién tiene la razón? Pues lógico, el que tiene la razón es el espíritu, porque el espíritu es de Dios. El espíritu siempre mira hacia arriba, la carne solo mira hacia abajo, de donde es, pero el espíritu mira hacia Dios. El espíritu es el que nos da fortaleza. Con razón dice la Biblia que no hemos recibido un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder y de dominio propio. ¿Qué dice el espíritu entonces? Nos dice, no puede ser. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene la sabiduría? La tiene el espíritu, porque el espíritu es de Dios. Él nos está diciendo, se está contraponiendo y nos está diciendo, ¿cómo va a ser eso? Tu carne siempre busca corrupción, tu carne siempre busca pecado, lo que a Dios no le agrada, la corrupción. Por ende, estás buscando la muerte de tu alma, la cual tienes una gran responsabilidad de salvar. Eso es lo que dice el Espíritu. Y por eso es que muchas veces nos ponemos a meditar y decir, no, pero ¿qué va a ser de mi alma cuando uno va a hacer algo malo? ¿Qué va a ser de mi alma? Pues claro, es el Espíritu que te está dando la responsabilidad, te está dando luz de esa gran responsabilidad que tienes con tu alma. Y el enemigo siempre ataca nuestra personalidad para poder vencernos y hacernos perder la causa por la cual estamos en pie. Entonces, mis amados, podemos ver entonces lo fuerte, lo recio que es esta lucha entre las personas que nos atacan, los métodos que el diablo usa para atacarnos, y entre esa lucha que tenemos también interna, la cual tenemos que liberar día tras día, momento tras momento. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr para vencer? Pues usando la única arma que Jesús nos ha enseñado, la oración, y por ende conocer cuáles son las estrategias del enemigo para no caer en sus trampas. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y te dé cada día sabiduría e inteligencia para conocer los planes del enemigo y fortalecerte en el Espíritu de Dios. La Biblia dice, por falta de conocimiento perece mi pueblo, pero tú y yo estamos conociendo cuál es el plan de Dios y cuál es el plan del enemigo. Que Dios te bendiga. Amén y amén.